en el baby shower de mi hermana. Mi mamá se rió. Julie va a tener a su primer bebé, y tú sigues sin casarte, dijo. No dije nada. Luego, un hombre con una niña entró a la casa. Estoy buscando a Michelle, soy su esposo. Silencio. Hola, Reddit, antes de comenzar, he notado que el canal ha perdido algo de impulso, y suscribirse es la mejor forma de apoyarnos. Es rápido, gratis y de verdad ayuda a que esta increíble comunidad crezca. Vamos con la historia. Tengo 29 años y soy la oveja negra de mi familia, o al menos ese es el papel que me asignaron. Mi hermana Julia tiene 27. Es la hija perfecta, la futura mamá radiante y, según mi mamá, el ejemplo máximo de lo que debe ser una mujer. Julia se comprometió a los 24, se casó a los 25 y ahora, embarazada de su primer bebé, se ha convertido en el trofeo familiar. Yo, me enfoqué en mi carrera, viajo mucho por trabajo, soy freelance y me dedico al diseño. Tuve una relación seria que terminó cuando tenía 27. Desde entonces he estado soltera, pero no infeliz, hasta que mi familia decidió que debía estarlo. Cuando Julia anunció su embarazo, mi mamá se echó a llorar, pero no fueron lágrimas discretas de emoción, no, fueron llantos fuertes, felices, como si Julia acabara de ganarse un premio Nobel. Papá sonrió y la abrazó para felicitarla. Yo también me uní, sinceramente feliz por mi hermana. Pero el momento ya estaba arruinado, sabía lo que venía, solo no sabía qué tanto iba a doler. Avancemos al baby shower. Fue en casa de mis papás, decorada como si Paint estuviera explotado en su sala, todo rosa y dorado, pasteles de pañales, globos con letras que decían «es niña», y más cupcakes de los que cualquiera podría comerse en toda su vida. Todo el mundo estaba emocionado, abrazando a Julia, preguntándole cuántos meses tenía, qué nombres le gustaban, si pensaba tener un parto natural. Parecía una princesa. Yo estaba contenta ayudando con las bebidas y asegurándome de que todo fluyera bien. No me molestaba no ser el centro de atención, hasta que mi mamá se aseguró de arrastrarme al centro, de la peor manera. Estaba llevando una charola con huevos rellenos a la cocina cuando mi mamá, parada en el centro de la sala con un vaso de ponche, gritó con ese tono demasiado alegre y falso que usa cuando está por humillar a alguien. ¿A poco no está hermoso? Julie va a tener a su primer bebé y tú ni casada estás. Todos se rieron. No fue una risa educada, no fue una risa incómoda, fue una carcajada total, como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Me quedé congelada, la charola en mis manos se sentía como si pesara 50 kilos. No dije nada, no quería armar un escándalo, solo pasé junto a ella, con la cara ardiendo, y dejé la charola en la mesa. Sentía el pecho apretado, los ojos me ardían, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Pensé en irme, en pedir un ride y regresar a mi departamento. Pero algo me hizo quedarme, tal vez orgullo, tal vez la esperanza de que no empeorara, tal vez quería demostrarme que podía aguantar sus golpes sin caerme. Y entonces sonó el timbre. Julia estaba abriendo un regalo, una pañalera de lujo, y mi mamá decía que era súper elegante. Nadie se movió para abrir la puerta, así que fui yo. Al abrir, vi a un hombre parado ahí, tendría unos 30 y tantos. Llevaba jeans y una camisa azul marino, y sostenía la mano de una niña como de 4 años. La niña abrazaba un unicornio de peluche y me miraba fijamente. El hombre carraspeó. Estoy buscando a Michelle, dijo, soy su esposo. Por un segundo pensé que se había equivocado de casa. Yo me llamo Michelle, pero en mi vida había visto a ese hombre. Estaba a punto de decirle que estaba equivocado, cuando entró como si lo esperaran. Miró la sala y se detuvo en alguien. Ahí estás, dijo, y pasó junto a mí como si nada. Todos voltearon a ver, la sala se quedó en silencio, se detuvo frente a Julia. ¿Qué demonios haces aquí?, le preguntó. No sonaba enojado, solo confundido. ¿Cansada? Miré a Julia, se le fue el color del rostro, las manos le temblaban mientras dejaba la pañalera. Mi mamá se metió, con voz filosa. Disculpa, ¿quién eres tú? El hombre parpadeó. Soy el esposo de Michelle, repitió. Pero ahora, su mirada estaba clavada en Julia. Y la forma en que dijo Michelle, no hablaba de mí, hablaba de ella. El segundo nombre de Julia es Michelle, solo unas pocas personas lo usan. Al parecer, este hombre era una de ellas. Julia no dijo nada, abrió la boca, pero no salieron palabras. La niña se aferraba a su pierna, mirando alrededor a las mujeres con cupcakes rosas. No entendía nada. ¿Era una broma pesada? Mi mamá los miró a ambos, entrecerrando los ojos. Ella es Julia, dijo despacio,
Michelle es su segundo nombre. La expresión del hombre cambió. Apretó la mandíbula. El cansancio en su cara se volvió traición. ¿Estás embarazada? La frase cayó como bomba. Sentí como el shock recorría el cuarto. Julia se llevó la mano al vientre, instintivamente. Me dijiste que ibas a casa de tu tía el fin de semana, que necesitabas espacio, que estabas pensando las cosas. Eso fue hace una semana. Ahora levantaba la voz. ¿Y haces un baby shower, y ni siquiera me avisas? La niña le jaló la camisa. Papi. Él le acarició la cabeza, tratando de calmarla, pero se notaba que estaba a punto de perder el control. Mi mamá intentó interponerse, pero ya era tarde, todos miraban. El ambiente era puro hielo. Julia al fin habló, apenas un susurro. No se suponía que me encontraras aquí. Fue suficiente. Mi papá se levantó del sillón, con cara seria. Julia, ¿qué está pasando? Ella bajó la cabeza, con lágrimas corriendo. Nunca se los dije, ¿por qué? Porque no sabía cómo. Él no es el padre. El hombre dio un paso atrás, fue como si ella lo hubiera golpeado. O sea que estás casada conmigo, dejaste a nuestra hija conmigo una semana, ¿y estás embarazada de otro? Nadie se movió. Las decoraciones del baby shower ya no hacían sentido, se veían ridículas, burlonas. Vi la cara de mi mamá transformarse de confusión a horror, y por primera vez, los reflectores no estaban sobre mí. El hombre se volvió hacia la puerta, cargó a su hija. No te preocupes, no volverás a vernos. Y se fue, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie dijo nada por varios minutos. La puerta apenas había dejado de temblar cuando los invitados, familia lejana y amigas de Julia, empezaron a recoger sus bolsas en silencio, murmurando excusas mientras se iban. De celebración alegre a desastre emocional, en menos de 5 minutos. El baby shower se convirtió en un escándalo, y ningún globo rosa ni ponche dulce podía disimularlo. Yo seguía en el pasillo, congelada, no me había movido desde que abrí la puerta. No dejaba de repetir sus palabras en mi cabeza, soy el esposo de Michelle, y la forma en que Julia se desmoronó bajo su mirada. Mi mamá parecía ida, como si no pudiera conectar las piezas. Mi papá, en cambio, era una estatua. Se volvió a sentar, apretando la mandíbula, brazos cruzados. Su decepción se sentía como una sombra sobre toda la sala. Julia se dejó caer en una silla, temblando mientras se limpiaba las lágrimas, pero esta vez, nadie la consoló. Mi mamá rompió el silencio. Julia, ¿es cierto? Ella asintió, apenas. Y ahí vino todo, deshaciéndose como hilo jalado de un suéter. Lo conoció hace 3 años. En ese momento él estaba separado, intentando rehacer su vida como papá soltero. Tuvieron una aventura mientras él aún estaba casado. Cuando se divorció, ella se mudó con él. Se casaron hace 1 año, en secreto. Ni siquiera mis papás lo sabían. Pero en algún punto, Julia se aburrió. Se convenció de que merecía más. Alguien más joven, alguien sin hijos. Empezó a ver a otro hombre a escondidas. Ese hombre, el nuevo, es el padre de su bebé. Mi mamá se sentó lentamente, como si la traición le hubiera quitado las fuerzas. Y el baby shower era la distracción perfecta, una celebración para seguir fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que la mentira no se estaba cayendo a pedazos. Yo no dije nada, solo observé. Vi cómo el pedestal que mamá construyó para Julia se venía abajo. Vi cómo papá se levantó y salió de la sala sin decir nada. Y vi cómo Julia se rompía, con la cara entre las manos, llorando, no solo por culpa, sino porque la fantasía que construyó explotó frente a todos. Mi mamá volteó a verme. ¿Por qué no dijiste nada? Parpadeé. ¿Decir qué? Ni siquiera sabía que estaba casada. Pudiste habernos advertido, evitar esto. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que no pude evitarlo. ¿Me estás culpando? Me humillaste frente a todos hace 20 minutos por no estar casada. ¿Y ahora quieres que te diga por qué no la expuse? Ella desvió la mirada. Ese silencio fue lo más sincero que me había dado en años. Me fui después de eso. No esperé una disculpa de Julia, porque no iba a llegar. No en ese momento. No mientras aún no sabía cómo convertirlo en una historia triste donde ella fuera la víctima. Pensé que ahí terminaba todo. Pero claro, no fue así. 3 días después, sonó mi teléfono. Era papá. ¿Podemos vernos para un café? Nunca me había dicho eso. Cuando llegué al café, ya estaba ahí, mirando su taza de café a medio tomar. No perdió el tiempo. Te debo una disculpa.
No dije nada, lo dejé hablar. Te fallamos, tu mamá y yo. Te presionamos para que fueras algo que no estabas lista para ser. Y peor, hicimos de Julia algo que nunca debió ser, la hija perfecta, intocable. No le dimos espacio para equivocarse, y ahora se está cayendo por el peso de eso. No supe qué decir, no esperaba tanta honestidad. Tú siempre has hecho tu propio camino, continuó, y no lo respeté, pero ahora sí. No borró los años de burlas o desprecio, pero significó algo, fue una grieta empezando a sanar. Julia se mudó de nuevo con mi mamá una semana después. Dijo que necesitaba apoyo emocional, pero sospecho que fue porque su esposo ya no podía verla a la cara. Después supe por terceros que él pidió el divorcio de inmediato. Se quedó con la custodia de su hija y se mudó a otro estado. No quería saber nada más de Julia. Y mi mamá intentó fingir que todo seguía igual, pero estaba más callada. Las críticas, los comentarios pasivo-agresivos, se detuvieron, al menos conmigo. Tal vez por culpa, tal vez porque se dio cuenta de que la hija que puso en un altar había caído más fuerte de lo que nadie imaginó. Un día por la tarde, tocaron a mi puerta. Era Julia. Se veía cansada, como más pequeña, como si al fin le pesaran sus decisiones. ¿Podemos hablar? No le cerré la puerta en la cara, pude haberlo hecho, pero la dejé entrar. Se sentó en mi sofá como si fuera visita en casa ajena. Arruiné todo. Sí, sí lo hiciste. Asintió. No era mi intención, todo pasó muy rápido, me sentí atrapada, y... Julia, la interrumpí, no expliques, solo di lo que viniste a decir. Tragó saliva. Lo siento, fui horrible contigo durante años, y ese día, dejé que mamá se burlara de ti, yo también me reí, pensé que eso me haría sentir mejor, pero no fue así. Le creí, por primera vez, su disculpa no venía con excusas. Te perdono, le dije, pero eso no significa que lo olvido. Lo sé. Nos quedamos en silencio, no un silencio incómodo, solo, un alto necesario, como si las dos necesitáramos sentarnos con todo lo que pasó, aceptarlo, dejarlo asentarse. Julia se mudó de casa de mamá ese mismo mes, empezó terapia, consiguió trabajo, sigue embarazada, sigue resolviendo su vida. Y no somos cercanas, pero somos cordiales. Y yo, seguí haciendo lo que mejor sé hacer, vivir a mi manera. No necesito un esposo para sentirme completa, no necesito un hijo para que mi familia me respete. Y no necesito el permiso de nadie para estar orgullosa de la vida que he construido. Pero sí me llevé algo del baby shower. Cuando todos se iban y quitaban la decoración, alguien dejó un cupcake sobre la barra de la cocina. Betún rosa, chispas brillantes, un pequeño moño comestible. Me lo llevé a casa, no como recuerdo del desastre, sino como un recordatorio. Ese día, no me quebré, no huí. Y cuando la verdad por fin tocó a nuestra puerta, no venía por mí. Venía por ella. Y así, el baby shower que empezó con juicio, terminó con verdad, silencio y el tipo de cierre que nadie vio venir.